Dios nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te damos muchas gracias porque hoy podemos ver un nuevo día tuyo y adorarte. Podemos reunirnos, considerar, Señor, tus misericordias, considerar tus maravillas, y que esto sea ese combustible, ese motor que nos lleve a adorarte, Señor, como tú eres digno. Te damos gracias, Señor, porque contamos con tu Santo Espíritu, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y por eso te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús que nos concedas la gracia, como orábamos al principio del culto, para poder, Señor, transmitir esta palabra con fidelidad y poder, y para que tu pueblo, Señor, la reciba de tal manera que esté dispuesto en su corazón a obedecerlo. Y aun aquellos, Señor, que no están en Jesucristo, sean movidos por tu Espíritu a pertenecer, Señor, a tu pueblo. Llámalos, Padre, háblales también a ellos. Confiamos en tu poder, confiamos en tu palabra, a pesar de nuestra debilidad, reconociendo que tú eres fuerte, tú eres poderoso, y que a ti es dada, Señor, toda la gloria por tu salvación, por tu juicio, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si nos ponemos de pie, por favor, para leer las Santas Escrituras. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, ahora continuaremos con los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En el 2025, nuestro país, hermanos, fue reconocido como el país más amigable del mundo. Esto según algunos rankings globales, debido a este trato que el mexicano suele tener con los extranjeros. Esa amabilidad, esa calidez, esa hospitalidad, que podemos resumirla en aquella famosa frase: mi casa es tu casa. Todo esto, hermanos, ciertamente favorece la reputación, la buena reputación de los mexicanos, y hacen que los extranjeros no solamente quieran visitar nuestro país, sino que además algunos de ellos aún quieran vivir en nuestro país. Sin embargo, hermanos, también existe el lado oscuro, la mala fama que ha ganado el país por causa del crimen organizado, de la violencia, de la corrupción. Colocan a nuestro país como uno de los peores en índices de criminalidad. Esto, hermanos, inmediatamente opaca todo lo bueno y genera críticas generalizadas, provocando que los extranjeros no quieran visitar el país por miedo, por considerarlo un lugar peligroso. Hermanos, algo similar ocurre con la vida cristiana. Como leímos en el pasaje hace rato, los creyentes, hermanos, vivimos en un mundo hostil, pero en este mundo hostil somos llamados a dar buen testimonio.
Porque hermanos, aunque los incrédulos puedan reconocer las buenas obras de los creyentes, su buen testimonio, con frecuencia estarán más atentos a los tropiezos, a los errores, a los pecados, para tener de qué acusarlos y así justificar su incredulidad. Hermanos, construir una buena reputación es difícil, requiere trabajo, esfuerzo, pero perderla es muy fácil. Tan solo un error puede acabar con muchos años de esfuerzo. Es más fácil manchar una ropa limpia que mantenerla en buen estado, ¿no es así? Por esta razón, hermanos, el tema de hoy cobra mucha relevancia para nosotros en estos tiempos. Pues entramos, hermanos, ahora a una nueva sección práctica. Esta nueva sección que comienza en el capítulo 2, versículo 11, y que va a terminar hasta el capítulo 4, también en su versículo 11. Esta sección va a tratar el tema, hermanos, de cómo el creyente debe vivir para glorificar a Dios en medio de un mundo que es hostil a los cristianos. ¿Cómo debemos vivir nosotros los cristianos en un mundo hostil para glorificar a nuestro Dios? Es decir, hermanos, ya hemos pasado de ver la relación que el creyente tiene para con su Dios, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de esa esperanza en el regreso de Cristo, esa gracia que se revelará cuando Él venga. Hemos hablado también acerca de la santidad, imitando a nuestro Dios, de ese temor reverente que decíamos que es ese amor que le debemos nosotros a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero. Pero también hablamos de la relación del creyente con otros creyentes. Cuando el apóstol nos amonestaba, nos exhortaba a tener ese amor fraternal, sincero, no fingido. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cuál debe ser la relación del creyente con los incrédulos, con todos los que nos rodean. ¿Cuál debe ser la relación con todos los incrédulos en general? Y más adelante, en los siguientes versículos, ¿cuál debe ser la relación del creyente con las autoridades civiles? ¿Cuál debe ser la relación de un esclavo creyente con sus amos? ¿Y cuál debe ser la relación de una esposa con su esposo inconverso? Todos estos casos, hermanos, particulares los veremos más a detalle si el Señor permite en próximos sermones. Pero mientras tanto, hermanos, avancemos en este estudio de esta epístola. Hermanos, los versículos 11 y 12 son, por así decirlo, un resumen de cómo es que el creyente debe vivir como un extranjero, como un peregrino en este mundo. Así, hermanos, si nosotros vemos estos dos versículos, este pasaje, podemos ver que se compone de tres elementos. Primero tenemos un mandato general, ¿cuál es el mandamiento? Después tenemos la manera en cómo nosotros debemos obedecerlo. Y finalmente tenemos el propósito principal de nuestra obediencia. En otras palabras, nos muestra este pasaje el qué, nos muestra también el cómo y termina también con el para qué de este llamado. ¿Qué debemos obedecer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y para qué debemos hacerlo? Y hermanos, para responder estas preguntas, lo vamos a hacer por medio de estos tres apartados, haciendo eco de ese último canto que entonábamos. Primero veremos el deber del peregrino, versículo 11.
Después veremos el testimonio del peregrino, versículo 12a o 12 en su primera parte. Y por último, el propósito del peregrino, versículo 12b o 12 en su parte final. El deber del peregrino, el testimonio del peregrino y el propósito del peregrino. Comencemos, hermanos, con el versículo 11, el deber del peregrino. Trayendo, hermanos, a nuestra mente el versículo, o más bien el pasaje anterior del sermón que pude dar en la última ocasión. Después de que nosotros los cristianos hemos sido grandemente privilegiados al ser llamados piedras vivas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de tener el honor de anunciar el Evangelio, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y además de que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, nosotros de quienes Dios no había tenido misericordia, pero que ahora ha tenido misericordia, después de todas estas bendiciones, ahora viene la exhortación del versículo 11 que dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es, hermanos, lo que nosotros, los creyentes, como peregrinos en este mundo, debemos obedecer? El mandato, hermanos, del apóstol es muy claro. Los creyentes deben vivir una vida piadosa, luchando contra el pecado remanente de sus corazones. Ese es el mandamiento. Vivir una vida piadosa, luchando contra el pecado remanente en nuestros corazones. Pero antes de darles este mandato, hermanos, viene lo que hablaba también hace rato nuestro pastor. La gracia de Dios que motiva nuestra obediencia. Todo lo que ha hecho Dios que motiva nuestra obediencia. Cuando dice: ustedes son amados de Dios. Por tanto, ustedes como amados de Dios son extranjeros, son peregrinos en este mundo. Hermanos, estos temas o este tema del amor de Dios, de nuestra identidad como extranjeros y peregrinos, si ustedes han visto en la epístola, vuelven a repetirse. Y es que el apóstol Pedro suele hacer esto, vuelve a repetir temas. Así como hace la semana pasada, hace 2 semanas, nuestro hermano Frank nos hablaba acerca de que normalmente Pablo, en su forma de escribir, utiliza un razonamiento más lineal, ¿no? Normalmente empieza él con la parte doctrinal, después se va con la parte práctica. Nos decía que Juan es más circular, que va como en espiral, repitiendo los temas pero profundizando en ellos. Si utilizamos también esas figuras gráficas, podemos decir que el apóstol Pedro, su forma de escribir es más como oleadas, olas que vienen y van. Vuelve a hablar de los temas una y otra vez. Y es que, hermanos, la epístola tiene más un toque pastoral. Es decir, esto es como un gran sermón donde el apóstol Pedro nos exhorta una y otra vez con los mismos temas. Después de darnos esa base doctrinal, nos
dice cómo debemos obedecer y nos pone a Jesucristo como ese modelo. Y hermanos, este corazón pastoral del apóstol Pedro queda muy bien expresado si nosotros vamos a su segunda epístola en el capítulo 1, versículo 12. Vean cómo allí el apóstol Pedro les dice a la audiencia con este tono pastoral. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación. Y luego dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Él no se avergüenza de amonestarnos con las mismas cosas, porque sabe que las necesitamos. Como ese maestro que hablaba a nuestro pastor, que repite las cosas una y otra vez. No solo para enfatizar algo que es importante, sino también por nuestra humana debilidad. Así que hermanos, no seamos como los atenienses, que solo se reunían para escuchar algo nuevo. Queremos escuchar cosas nuevas. No, sino que más bien con un corazón humilde reconozcamos que no sabemos las cosas como deberíamos saberlo y que la palabra de Dios siempre es eficaz para recordarnos las mismas cosas y es como una fuente inagotable de enseñanza constante para que sepamos cómo obedecer a Dios. Así, hermanos, continuando con el versículo 11. Aunque mencioné que estamos entrando en una nueva sección práctica, en cierto sentido no es una nueva sección porque sigue hablando de la misericordia de Dios. Esa misericordiosa obra de Dios en la salvación de los creyentes, que ahora hace posible no solo que nosotros nos relacionemos con Dios y con nuestros hermanos en la fe, sino también ahora con los incrédulos. Porque como dice el versículo 3 del capítulo 1, que su grande misericordia, que por la grande misericordia de Dios, Él nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y luego dice el versículo 20, que Jesucristo fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Misericordia, amor. Esto mismo lo vemos, hermanos, desde el versículo 10 y el versículo 11. Por ejemplo, el versículo 10 nos habla que los creyentes alcanzamos misericordia. Pero en el versículo 11 continúa diciendo que los creyentes somos amados de Dios. Pero esto no es exclusivo del apóstol Pedro. De primero mostrarnos la misericordia de Dios, el amor de Dios, para tener la base para el mandamiento. Primero nos dice quiénes somos en Cristo y después nos dice qué debemos obedecer. Eso no es exclusivo del apóstol Pedro. También el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Él pone el fundamento de la misericordia de Dios para motivar la obediencia al mandamiento cuando dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aún en Efesios 4 también, después de que anteriormente les había hablado del amor de Dios que excede a todo conocimiento, les dice en el 4:1,
les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Primero es la obra de Dios, después el mandamiento. Esto es lo que motiva nuestra obediencia, porque nuevamente no se trata de moralismo práctico. Se trata de una respuesta natural a una obra que Dios hace. Así, hermanos, este patrón también lo repite el apóstol Pedro. Nos recuerda que somos amados de Dios. Y después nos exhorta, nos ruega que nos comportemos como extranjeros y peregrinos. Un extranjero y peregrino, hermanos, es alguien que pasa por un país, pero sin la intención de quedarse a vivir permanentemente en él. Somos peregrinos, estamos de paso en este mundo. Así como en el progreso del peregrino, cuando Fiel y Cristiano entraron en la Feria de las Vanidades, ellos no se quedaron allí mucho tiempo, no hicieron morada allí. Uno salió por la vía del martirio y el otro salió continuando su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Este, hermanos, es el corazón del verdadero cristiano. El cristiano no encuentra su reposo, su descanso, su felicidad en este mundo, porque su esperanza y su reposo está en la patria celestial. Noten cómo lo dice el autor de Hebreos, hermanos, yo lo cito. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y hermanos, puesto que Dios nos ha preparado una ciudad celestial, y puesto que somos entonces extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿qué debemos hacer mientras estamos aquí? Dice el mandamiento, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es nuestro deber mientras estamos en este mundo. Esto nos recuerda, hermanos, la batalla de todo cristiano. Esta abstención es mantener distancia, estar alejado de aquello que no solamente nos tienta a pecar, sino alejado de nuestros deseos internos que nos llevan a pecar. Porque afuera están las invitaciones al pecado, pero dentro está la concupiscencia que desea hacer el mal. Porque, hermanos, el cristiano, el peregrino, además de ser un residente temporal, también es uno que guarda su distancia en su lucha contra los deseos de su vieja naturaleza. ¿Cómo guardar, hermanos, esta distancia? Ya que muchas veces en la historia algunos creyentes han caído en el error de pensar que esta distancia es meramente física. Piensan que el problema está afuera y entonces corren a lugares aislados, pensando
que ahí escaparán de sus concupiscencias, pero no es así, porque a donde va uno, estas nos siguen. Es verdad, hermanos, que debemos alejarnos de las cosas que nos tiendan a pecar. Y en cierto sentido, eso también es físico, es externo. Si yo veo algo que me tienta, tengo que alejarme de eso. Pero para alejarme de eso es porque antes obtuve la victoria en la batalla, en el corazón, en los deseos. Un borracho puede mantenerse lejos de una cantina, sin embargo, en su corazón desear embriagarse. Porque el distanciamiento primero empieza en la mente. Así, cristiano y fiel en la feria de las vanidades, cuando aquellos vendedores los tentaban a pecar, ¿qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan, niños? Cuando los tentaban con sus engaños, estos dos hombres fieles taparon sus oídos y miraban al cielo, declarando que ellos buscaban la verdad. Porque, hermanos, todas las tentaciones a pecar y todos los deseos pecaminosos son un engaño. Defraudan nuestra alma y finalmente la condenan. Destruyen al hombre. Son un engaño. Son mentira. Por eso el cristiano debe buscar la verdad. A Cristo en su palabra. Metafóricamente mirando al cielo. Y hermanos, esta distancia que el cristiano debe tener de sus apetitos carnales, de su vieja naturaleza, es un ejercicio constante. No es solamente de un momento, es un ejercicio constante. De lo contrario, si nosotros no nos ejercitamos en ello, nos llevarán a pecar. Esos deseos carnales nos llevarán a las prácticas del pecado. A lo que describe el apóstol Pablo en Gálatas 5, si me acompañan, hermanos, Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, si el pecado no se domina en la mente, se va a manifestar en el cuerpo. Se va a manifestar en una práctica del pecado. Hermanos, debemos estar conscientes que este enemigo interno de nuestra alma no descansa. De hecho, el lenguaje que utiliza aquí el apóstol Pedro es un lenguaje bélico. Estos deseos carnales batallan contra nuestra alma, luchan, hacen la guerra, no descansan. Así como el diablo, así como sus huestes, así como el mundo, que son nuestros enemigos, también nuestro pecado interno es nuestro enemigo, nuestros deseos carnales, motivados por esa vieja naturaleza, que es conforme a Adán y no conforme a Cristo,
es nuestro enemigo y batalla contra nosotros sin descanso. Porque cuando dice, hermanos, el apóstol Pedro, que estos deseos batallan contra el alma, no se refiere a que pelean con esa parte inmaterial de nuestro ser, sino que alma se refiere a todo nuestro ser, a la persona en su totalidad. Estos deseos batallan contra todo nuestro ser, alma y cuerpo, afectan todo nuestro ser. Hermanos, en este primer punto hemos visto el qué, el mandamiento de Dios para nosotros los peregrinos. Mantenernos alejados de nuestros deseos pecaminosos que quieren destruirnos. Pero ahora, ¿cómo debemos hacer esto? Podemos decir que hemos visto la parte negativa del mandamiento, que es lo que no debemos hacer. Ahora veamos la parte positiva del mandamiento, qué es lo que sí debemos hacer mientras estamos en este mundo. Pasamos a nuestro segundo punto que titulé el testimonio del peregrino. El testimonio del peregrino. Versículo 12 en su primera parte. Hermanos, aquí el apóstol no solamente nos exhorta a abstenernos de lo malo, sino a practicar lo que es bueno. Ambas partes son necesarias para obedecer no solamente este mandamiento, sino todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios tienen una parte negativa y una parte positiva. El mandamiento de no matarás, no solamente lo cumplimos no matando, sino positivamente lo cumplimos preservando la vida. Y así con todos los mandamientos. La parte positiva nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Versículo 12a. Manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué involucra, hermanos, esta buena conducta que debemos tener para con los no creyentes? Si dijimos que abstenernos de los deseos carnales es no darle tregua a nuestra antigua naturaleza, a nuestro viejo hombre. Ahora, vivir en esta buena conducta es vivir conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo, a ese nuevo hombre. Citando nuevamente a Pablo en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esas pasiones, esos deseos carnales han sido crucificados, están muriendo y necesitamos crucificarlos diariamente, mortificarlos. Hermanos, solo aquellos que han sido llamados de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, tienen el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, ellos vencen esos malos deseos. Estamos capacitados por Dios para dar buen testimonio entre los no creyentes.
Dios ha creado en nosotros esa nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo y podemos dar buen testimonio, podemos obedecer este mandamiento. Podemos anunciar las maravillas de Dios a un mundo perdido. Y hermanos, con este versículo 12 tenemos más luz acerca de qué involucra esto de anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas maravillas, hermanos, ¿qué significa testificar acerca de esta obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, de anunciar el evangelio a los perdidos? Es también demostrarles su poder y eficacia con nuestra vida, con nuestro ejemplo. No solamente predicarles con la boca, sino también con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. De esta manera anunciamos las maravillas de aquel que nos llamó de la muerte a la vida. Cito al hermano Schreiner: las buenas obras de los creyentes que se presentan aquí cumplen el propósito para ellos descrito en 1 de Pedro 2:9, que son llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Debemos predicar el evangelio con nuestras bocas? Sí. Pero debemos también anunciarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras. Así, hermanos, en este versículo 12, vemos que nuestro deber como peregrinos, como extranjeros, no es solamente estar de paso en este mundo, sino que durante nuestra estancia en este mundo tenemos la responsabilidad de testificar acerca de Cristo a los que no creen. Porque, hermanos, como dije, no solamente nosotros somos como Jonás, que entró a Nínive, estuvo allí un día testificando y después se fue, sino que también, además como él, que debemos testificar. Somos como los judíos que estaban exiliados en Babilonia, que estuvieron alrededor de 70 años allí y que además tenían que dar testimonio con sus vidas por el tiempo que ellos estuvieron exiliados en Babilonia. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, no los ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No estamos aquí nada más de paso para ya rápido irnos, que ya rápido venga Cristo y que se acabe esto. Por un lado sí está eso, pero mientras tenemos vida, tenemos que dar testimonio, ese es nuestro trabajo. Hermanos, haciendo eco de esto que hace el apóstol Pedro, que pone a nuestro Señor Jesucristo como ese modelo, como ese ejemplo a seguir. Jesucristo fue enviado a este mundo para testificar. Así como Él fue enviado del Padre, Él no vino solamente a predicar e irse, sino a testificar con su vida, con su muerte, con su resurrección. Él dio testimonio a nosotros, los gentiles, a nosotros, los que no creíamos en Él. Jesucristo, ¿no es acaso el extranjero y peregrino de este mundo? Él dijo que Él no era de este mundo. Él había venido del cielo y al cielo volvió, pero Él vino a dar testimonio mientras estuvo en esta tierra, con su propia vida. ¿Cómo, hermanos, imitamos este gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo damos ejemplo a los no creyentes con nuestra vida?
El apóstol Pedro ya nos lo ha dicho en pasajes anteriores. Viviendo una vida de santidad, porque Dios es santo, lo invitamos. Viviendo en el temor de Dios, ¿por qué? Porque hemos sido rescatados por su sangre. Y en los capítulos siguientes, hermanos, vamos a ver más detalles de cómo obedecer este mandato mientras vivimos entre los incrédulos, con el gobierno, en la sociedad, en el hogar, en todo lugar. Y para terminar, hermanos, con este segundo punto, noten, hermanos, que allí el apóstol Pedro le llama a los incrédulos gentiles. Y es importante aclarar esto, porque nosotros, los que creemos en Cristo, que no somos judíos de sangre, somos gentiles. Entonces, ¿por qué aquí le llama gentiles a los que no creen? Recuerden, hermanos, que el apóstol Pedro usa lenguaje del Antiguo Testamento. Toda su carta está llena del lenguaje del Antiguo Testamento. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se les llamaba gentiles a los que no pertenecían al pueblo del Israel étnico, los que no eran judíos. Pero ahora en el nuevo pacto se les llama gentiles a los que no pertenecen al pueblo espiritual de Dios, a los que no forman parte de la iglesia de Dios. Porque nosotros como creyentes del nuevo pacto somos judíos espirituales. Somos el Israel de Dios, es Israel espiritual. En ese sentido, ya no somos gentiles. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, pertenecemos al pueblo del nuevo pacto. Así también como se nos llama extranjeros y peregrinos. Eso también se le llamaba así al pueblo de Israel cuando estaban exiliados en Babilonia. A nosotros se nos llama así porque estamos exiliados en este mundo, en esta Babilonia, podríamos decir. Y hermanos, hemos visto el mandato de Dios, hemos visto cómo obedecerlo como extranjeros y peregrinos en este mundo. Ahora veremos el propósito final, es decir, el propósito principal de nuestra obediencia. Ustedes ya lo saben, hermanos, pero como dice el apóstol Pedro, no me cansaré de repetirlo. El propósito final de nuestra obediencia siempre es la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos ahora a Dios al testificar delante de los incrédulos? Disculpen, hermanos, ya perdí aquí la nota por quizá que le moví. Dice el versículo 12 en su segunda parte o en su última parte, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Mantenernos alejados de nuestras pasiones y teniendo una buena conducta entre los gentiles siempre es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cumple su mandamiento. Pero no siempre es agradable ante los incrédulos. No siempre esto agrada a la sociedad. Aunque tú obedezcas a Dios fielmente, aunque te portes amablemente, de una manera pura, de una manera santa, fiel, honesta, justa, delante de los incrédulos,
Esto no garantiza que tengas buena opinión de parte de ellos. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, si ustedes recuerdan las condiciones de estos cristianos a los que el apóstol Pedro dirige su epístola en primer lugar, dijimos que si bien ellos aún no estaban bajo aquella gran persecución que vendría años después de parte del gobierno, de parte del emperador Nerón, estos creyentes sí estaban sufriendo acusaciones y malas sospechas por no seguir las corrientes de este mundo, por no seguir las costumbres de la sociedad en que vivían. ¿De qué los acusaban? Podemos ver una pista en 1 de Pedro 4, versículos del 3 al 4. Primera de Pedro 4, 3 y 4. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Hermanos, los cristianos que vivían en Roma en ese tiempo, al no participar de las reuniones sociales, al no participar de los banquetes y al no participar de los cultos paganos, donde todos estos pecados abundaban, eran acusados por los incrédulos de ser antisociales, de rechazar la cultura tradicional y de romper la unidad comunitaria. Estas acusaciones no eran por mala conducta, sino todo lo contrario, por ser fieles al mandamiento de Dios, por portarse como peregrinos y extranjeros en este mundo. Estas acusaciones fueron aumentando, estos falsos rumores, estos prejuicios, al punto que el mismo Nerón años después las utilizó para culpar a los cristianos del gran incendio del año 64 en Roma, cuando quizá fue él el que provocó ese incendio. Aún varios años después, el historiador romano Tácito escribió que Nerón presentó como culpables a una clase odiada por sus abominaciones, refiriéndose a los cristianos. Y fueron acusados de odio a la humanidad. Este fue el cargo oficial por el cual fueron perseguidos en aquella gran persecución. Los cristianos odian a la humanidad. ¿Les suena familiar esto hoy en día, hermanos? Esto que estamos aquí predicando en esta sociedad sería un discurso de odio, ¿no es así? Esto no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo el predicador. Y por si fuera poco, hermanos, en los siglos posteriores, en el siglo II y aún en el siglo III, estas difamaciones ya habían echado raíz en la sociedad romana hasta el punto de que los cristianos eran acusados de canibalismo, de inmoralidad, de ateísmo y de conspiración. ¿Por qué? De canibalismo, porque en la cena del Señor se decía que ellos comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. De inmoralidad, porque entre ellos se llamaban hermanos y además se saludaban con ósculo santo. De ateísmo, porque rechazaban el culto a los dioses paganos y el culto al emperador.
Ustedes no adoran a nuestros dioses ni al emperador, ustedes son ateos. Y de conspiraciones, porque ellos se reunían en secreto. Así empiezan, hermanos, los rumores y se van fraguando hasta después convertirse en persecuciones sociales y después en persecuciones estatales de parte del gobierno. Pero la iglesia debe ser peregrino y extranjero en este mundo, dar testimonio. ¿Cuál debía ser la respuesta de los cristianos ante estas falsas acusaciones? ¿Debían defenderse verbalmente? Eso vino después, conforme se fue desarrollando la iglesia, fue necesario lo que se conoció como la apologética. Pero entre tanto, Pedro más bien anima a estos cristianos del primer siglo a vivir piadosamente, a cultivar la virtud y la bondad frente a sus acusadores. Porque hermanos, viviendo vidas ejemplares, practicando estas virtudes, los cristianos atraerán a los incrédulos. Les harán ver que sus acusaciones finalmente eran falsas. Que no son gente que hace el mal, sino todo lo contrario. Son personas que aman a su Dios, pero también aman a su prójimo. Pero el propósito final, hermanos, de este testimonio no es que nos libremos de las acusaciones falsas, ni que tengamos buena opinión de los de afuera. Ese no es el propósito final, sino como dijimos, el propósito final es buscar la gloria de Dios. Si buscáramos lo primero, buscaríamos nuestra gloria, ser aceptados por la sociedad. Pero como no buscamos nuestra gloria, sino que buscamos la gloria de nuestro Dios, nosotros testificamos. Testificamos con buenas obras, obedeciendo a nuestro Dios, siendo santos, viviendo en el temor de Dios, predicando el Evangelio, demostrándolo con nuestra vida. Porque el propósito, hermanos, principal es que los incrédulos, al examinar nuestras buenas obras, porque ellos nos examinan, glorifiquen a Dios. Dice Mateo 5:17, nuestro Señor Jesucristo dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con glorificar a Dios en el día de su visita, en el día de su visitación? ¿Cómo los incrédulos glorifican a Dios en el día de su visitación? Los comentaristas hablan, hermanos, que esa visita de Dios a los incrédulos podría referirse, por un lado, al día de su salvación, cuando Dios los visita, se convierten de las tinieblas a su luz, pero también otros hablan que se puede referir al día del juicio final, cuando Dios los visite en el juicio final, cuando sea demasiado tarde y ellos confiesen que Dios ha sido justo, pero ya demasiado tarde para ser condenados. Es decir, una postura nos habla de que ellos glorificarían a Dios por ser receptores de su gracia en la salvación, pero también otra nos dice que ellos glorificarían a Dios al vindicar la justicia de Dios en el día del juicio final.
Así que, hermanos, vamos a comparar estas dos posturas. Hay muy buenos comentarios en ambas partes, no vamos a verlos ni tampoco todos los versículos, porque ambas tienen muy buenos versículos, solamente una pequeña mención. Quienes sostienen, hermanos, la postura de que la visitación es cuando los incrédulos creen, dicen que cuando son salvos dan gloria a Dios, utilizando, por ejemplo, pasajes como Lucas 1, 77 y 78, que dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ellos sostienen que hay una relación entre el día de la salvación y el traer gloria a Dios. Tal como también lo dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ellos dicen, los creyentes glorifican a Dios, o más bien los incrédulos glorifican a Dios cuando son visitados por Dios y creen y se arrepienten. No sucede así cuando los incrédulos rechazan a Dios, ellos no glorifican a Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es, hermanos, en pocas palabras, esa postura que habla de que el día de la visitación se refiere cuando Dios salva a un incrédulo. Pero ahora la postura del juicio final, de que el día de la visitación es el día del juicio final. Quienes, hermanos, tienen esta postura dicen que el apóstol Pedro aquí tiene en mente el pasaje de Isaías 10:3, pero específicamente el de la Septuaginta, que es aquella versión del Antiguo Testamento en el idioma griego. Esa versión la utilizaron los apóstoles. Isaías 10:3 en la Septuaginta dice lo siguiente: ¿y qué harán en el día de la visitación? Porque la tribulación les vendrá de lejos. ¿Y hasta quién huirán para ser ayudados? ¿Y de dónde dejarán su gloria? ¿Y dónde dejarán su gloria? Hermanos, este pasaje es claro que la visita de Dios se refiere al juicio y no a la salvación. Además, hermanos, quienes sostienen esta postura nos dicen que no solamente los incrédulos glorifican a Dios cuando creen, sino también cuando ellos son juzgados en el día del juicio final. Así como dice Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún, hermanos, la Nueva Traducción Viviente favorece esta postura cuando traduce el versículo que estamos viendo: y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Hermanos, independientemente de la postura que alguno de ustedes pueda tener estudiando este texto, que ustedes vean cuál de las dos casa bien con lo que el apóstol Pedro está argumentando. Nuestro propósito, hermanos, a fin de cuentas, es vivir de tal manera que los incrédulos glorifiquen a Dios, ya sea en su salvación o ya sea en el día del juicio final. Hermanos, así entonces nuestra conducta delante de los incrédulos, nuestro testimonio delante de los gentiles, tiene un propósito evangelístico: llamar
a los incrédulos a la fe que es en Cristo Jesús. Si tu postura es que aquí se refiere a la salvación, esto te alienta en tu evangelismo, porque tienes esa esperanza de que ellos creerán y darán gloria a Dios. Pero si tú tienes la otra postura del juicio, también alienta tu evangelismo en todas las esferas de la sociedad, con la fe de que nuestros esfuerzos, hermanos, no son en vano. Finalmente, crean o no crean, Dios será glorificado. Ambas posturas alientan el evangelismo, ambas posturas alientan el dar testimonio a nuestro Dios. Personalmente, hermanos, yo creo que encaja mejor con lo que hemos venido hablando acerca de la esperanza del juicio final, acerca de la oposición de los incrédulos, acerca del rechazo que ellos tienen a esta piedra principal, acerca de la vindicación que Dios da no solamente de su justicia, de su nombre, sino también de su pueblo que está en medio de una sociedad que los persigue. Yo creo que la mejor postura es la del juicio final. Pero eso es algo personal, no discutiremos por eso, hermanos. Como dice el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, del 4 al 5, a estos, hablando de los incrédulos, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y finalmente, hermanos, terminamos con aplicaciones. Aplicaciones finales. Quiero dirigirme a los no creyentes, amigo que aún no has creído en Jesucristo para tu salvación. ¿Cuántas veces, amado amigo, Dios te ha permitido escuchar el Evangelio por boca de un cristiano? ¿Cuántas veces, amado amigo, te ha permitido ver su poder, su eficacia a través de la vida transformada de un cristiano? Que tú lo conociste en su vida pasada y ahora puedes conocerlo en esta nueva vida. Que Dios te ha permitido ver ese cambio. Amado amigo, a través de estos testimonios, audible y visible, ¿no acaso Dios te está invitando constantemente a que vengas a Él? ¿No Dios te ha estado hablando todo este tiempo? Que te arrepientas y confíes en su Hijo Jesucristo para salvación. Piensa en esto, amado amigo. ¿Qué es mejor? ¿Glorificar a Dios creyendo hoy en su Hijo Jesucristo para salvación de tu alma? ¿O glorificar a Dios en el día del juicio final cuando sea demasiado tarde y solo reconozcas que Dios ha sido justo al condenarte eternamente en el infierno? Creo que la respuesta es muy obvia. ¿Qué es mejor? Es mejor glorificar a Dios entregando tu vida a Él hoy en arrepentimiento y fe. No permanezcas en incredulidad, amado amigo, sino cree. Abandona tu vida de pecado y entrégate completamente a Jesucristo. Te dará a Él una nueva naturaleza, te dará su Santo Espíritu y estarás capacitado para obedecer este mandato del que hemos hablado, para luchar contra esas pasiones internas y vencer
Hasta ahora tú has sido vencido por ello, porque has consentido eso. Es parte de tu naturaleza. Pero si quieres que esa naturaleza sea transformada, necesitas confiar en Jesucristo, el cual te hará nacer de nuevo. Y amado cristiano, amado hermano, dos aplicaciones, hermano. Primero, ¿cómo luchar contra estos deseos de nuestra carne que nos combaten noche y día? El mentor de Martín Lutero, hermanos, le aconsejaba que dejara de mirarse tanto a sí mismo y a sus pecados y que confiara más en la misericordia de Cristo. Y es que Lutero, cuando todavía era un monje agustino, intentaba contener esas pasiones flagelándose con ayunos excesivos, con confesiones escrupulosas. Pero su mentor le decía: deja de castigarte y céntrate en el amor de Dios. Mira las llagas de Cristo. Ama a quien te amó primero. Así que, hermanos, antes de intentar cualquier cosa para seguir manteniendo nuestra distancia de nuestras pasiones, de nuestros deseos pecaminosos, recordemos el gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio nuevamente. Se empieza con el Evangelio, se continúa con el Evangelio, se muere con el Evangelio y se vive eternamente con el Evangelio. Recuerda, amado hermano, el gran amor de Dios el Padre por nosotros desde la eternidad pasada, como nos decía nuestro pastor en el llamado a la adoración. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en el tiempo, en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que su Santo Espíritu nos da la victoria y nos guarda para obtener finalmente la victoria contra este pecado que nos asedia cuando Cristo vuelva por segunda vez, nuestra esperanza futura. Y debemos, hermanos, fortalecer cada día nuestra fe con lo que ustedes ya saben, los medios de gracia, la oración, la meditación y lectura de la palabra de Dios, el asistir a la iglesia para recibir la palabra de Dios predicada a través de los sacramentos, de la cena del Señor, del bautismo. Con esto somos fortalecidos, hermanos. Con esto resistimos esa vieja naturaleza. Y segunda aplicación, hermanos, el pasaje de Primera de Pedro 2, 11 y 12 motiva nuestro evangelismo en todas partes, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en las calles, en la colonia. No solamente hablándolo, sino acompañándolo con buenas obras. Esto provocará que los incrédulos glorifiquen a Dios. Y hermanos, que la hostilidad que muchas veces recibimos, que el rechazo, que las burlas, que el menosprecio, no nos desanimen. Porque finalmente lo que nosotros perseguimos es la gloria de Dios. ¿Cuál es el mayor bien del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias por Jesucristo, tu amado Hijo, y por el amor derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tan grande amor que nos has mostrado a nosotros los pecadores. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como extranjeros, como gente que está de paso en este mundo. Que nos ayudes, Señor, a amar a nuestro semejante, amar a los incrédulos, llevándoles el Evangelio, Señor, ocupándonos de hacer el bien en cada una de las esferas de la sociedad en que nos permites vivir. Danos de tu gracia y de tu Espíritu, Señor, para obedecer tus mandamientos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos todas las veces que hemos tenido oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos. Las veces que no hemos dado buen testimonio delante de los demás. Permítenos, Señor, perseguir tu gloria. Que esto sea nuestra gran motivación para servirte, para honrarte, para testificar de ti. Ayúdanos en nuestra lucha contra el pecado, Señor. Danos la victoria. Que ninguno de los que estamos aquí caiga en la práctica del pecado, Señor. Y que si alguno está en ello, escape. Escape mirando a Cristo y volviéndose a ti de todo su corazón. Buscando tu gloria, Señor. Y asimismo te pedimos por los que no creen, para que te compadezcas de ellos, que nos uses, Señor, como instrumentos en tus manos. Uses nuestros miembros, Señor, para traerlos a ti mismo. Ten piedad, Señor, ten misericordia, y recibe la gloria y la alabanza en este tu día. En nombre de Jesús. Amén.